México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El Salinato, sección 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Su propuesta, la de Salinas en campaña, no tiene ni el empaque ni la profundidad del discurso liberal del siglo pasado. Se parece mucho más a la pretensión modernizadora de los científicos en el ocaso del porfirismo, es decir, a una postura ideológica orientada a justificar una práctica económica, social y política que niega y desecha los propósitos de justicia, equidad y bienestar que se plantearon los movimientos populares. Eduardo González. Hoy es un día aciago para la República. Se consuma una grave afrenta contra el derecho soberano del pueblo a elegir sus gobernantes. Carlos Salinas no llega a esta posición como resultado de la decisión mayoritaria que se expresó a favor de otro candidato, Cuauhtémoc Cárdenas. Todo poder público que no emane del pueblo es ilegítimo, ofende la moral cívica y lesiona gravemente al país. No hay democracia con partido oficial y con sindicatos verticales que niegan a sus miembros la libertad de afiliación política. No hay democracia con monopolio de los medios de información, con prensa subordinada y con el empleo ilegal de los recursos públicos en beneficio del partido del gobierno. No hay democracia sin autonomía municipal, federalismo efectivo, auténtica separación de poderes, control y vigilancia sobre los actos del Ejecutivo y sin la restitución de la capacidad legislativa del Congreso de la Unión. Estamos padeciendo el estrechamiento de los espacios democráticos con la modificación abusiva de las leyes, la multiplicación de prácticas electorales viciadas y la institucionalización del fraude como política de Estado. Marcela Lombardo Otero. Cabe recordar que la mutación del sistema Bretton Woods a principios de los 70, manifestada en cambios políticos y de clase y de creciente conflictividad intercapitalista, era en realidad producto de una severa crisis de acumulación que llevó a la articulación de una verdadera guerra de conquista de áreas previamente cerradas a la inversión como las empresas públicas. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se dedicaron con especial ahínco a la creación de condiciones favorables para las privatizaciones. Bajo la presión generada por esta vulnerabilización económica, Washington había impuesto dos grandes programas de privatización de codiciadas empresas públicas, encabezados respectivamente por el de la madridismo y el salinato. John Saxe Fernández. Desde un principio, el neoliberalismo hace estragos en la economía nacional. Terminaba el sexenio de Miguel de la Madrid y la situación económica del país mostraba de manera contundente los efectos negativos de la aplicación del modelo neoliberal patentado en tal administración, propiciando la década perdida de los años 80. Los efectos nocivos, las lacras, las condiciones económicas deterioradas daban cuenta de que bastaba un quinquenio de administración ortodoxa y decimonónicamente neoliberal para afectar en grado sumo a la economía, actuando el gobierno acorde con el recetario neoliberal programado por el Fondo Monetario Internacional, tan fielmente aplicado por los tecnócratas priistas, los que se habían apoderado del partido gubernamental, desplazando a la vieja guardia, transformando al PRI de manera radical en aras de modernizarlo y con él al conjunto de la nación. Todo ello en procura de sacar al país del bache en que había caído por prácticas obsoletas. El México modernizado debería adaptarse a las cambiantes circunstancias internacionales, tal y como en las metrópolis y en los organismos financieros internacionales lo proponían. Vendiéndose el apotegma de que se superaría el malestar económico-social, adaptándose a las condiciones modificadas que terminaban con la economía keynesiana, patrimonial, mixta, proteccionista, estatista, para dar paso al retorno del libre mercado,
con la autorregulación promovida por una invisible e inexistente mano que equilibra de manera autómata al mercado. Lo que para países del tercer mundo como México representaba un aceptar y dejarse arrastrar por la corriente imperante que del norte fluye. El neoliberalismo monetarista como política económica supuestamente destinada a superar el impasse crítico en el que había entrado la economía mundo desde los años 70, cuando que en realidad se trataba de un proyecto para beneficiar a las clases propietarias. Habiendo entrado en crisis el Estado patrimonial, promotor del conglomerado empresarial mixto, se justificó la promoción de otra forma de administración gubernamental, pero esta se hacía a favor de garantizar al capital la recuperación de sus ganancias netas, haciéndose patentes sus efectos nocivos para fines del primer sexenio. El embate neoliberal afectaba principalmente a los trabajadores y, peor aún, incrementaba el desempleo, tal y como lo demostraba un estudio realizado por la profesora Ifigenia Martínez, reseñado en mayo de 1987. Estudio que por principio de cuentas comparaba la transformación drástica acaecida en la distribución del ingreso ocurrida durante el primer sexenio decimonónico neoliberal, terminando con logros y condiciones superiores de vida obtenidas hasta 1980, demostrándose que las medidas de reajuste aplicadas revirtieron de manera repentina y drástica logros que habían elevado los niveles de vida en porcentajes considerables de la población, los que de manera súbita fueron enviados al traste, acabando con el estado de bienestar alcanzado tras décadas de políticas nacionalistas, quedando amplios sectores de la población desprotegidos, cayendo en la pobreza y con pocas expectativas de mejoramiento inmediato. Con las aplicaciones sesgadas de corte neoliberal, la medicina resulta peor que la enfermedad. Para pronto el programa anticrisis agudizó la concentración de la riqueza. Los problemas inmediatos que se pretendían mejorar no hicieron sino agudizarse, aconteciendo que durante el sexenio la inflación se elevó por los aires, mientras que el trabajo comenzó a escasear, lo que iba ligado a un marcado deterioro del salario real, afectando con una desigual retribución que recibe el trabajo en relación con el capital. Sin necesidad de decirlo, sus datos y cifras arrojan una conclusión. En este sexenio se ha dado el peor manejo de la economía. La tasa de desarrollo se ha estancado, la inflación se ha disparado y el valor del peso se ha reducido a niveles no imaginables. Habiendo el ingreso medio familiar crecido de manera continua en un promedio anual equivalente al 39%, durante la etapa de la economía mixta o desarrollo estabilizador, haciéndose asimismo patente una más amplia distribución de la riqueza que alcanzó a beneficiar a las clases bajas, incluso y después del apogeo capitalista mundial, ya al inicio de la crisis, entre el 76 y el 81, en México el empleo y el ingreso siguieron creciendo. A diferencia, para pronto con la aplicación de las medidas correctivas, el deterioro económico se agudiza. De 1982 a la fecha, la pobreza se ha incrementado, pues el ingreso real de los trabajadores se deterioró significativamente. La concentración del ingreso ha cobrado una magnitud inusitada, agudizada por la elevada inflación, la devaluación permanente y la política de altas tasas de interés, factores que han favorecido la especulación y el incremento de las rentas financieras, patentizándose desde un principio la marca de la moneda, monetarismo a fin de cuentas tendiente a beneficiar al capital especulativo. Si antes el Producto Interno Bruto creció a una tasa anual del 8.9% y el ingreso medio por persona lo hizo en un 7.4% en promedio, mientras la participación del capital en el Producto Interno Bruto caía, con el advenimiento de la administración neoliberal, la situación se torna inversa, revirtiéndose el patrón de distribución del ingreso, desplomándose la participación del trabajo en el Producto Interno Bruto de 35% en 1982 a un 28% en el 85, para que la participación del capital se incremente de un 43.1% al 54%, cifras que revelan
como en una radiografía la concentración operaba en beneficio de la clase capitalista. Concentración del ingreso a favor de la minoría que se da acompañado de una inflación galopante y un deterioro muy marcado en los salarios, así como un desempleo creciente. Tan pronto como 1985 y el nivel salarial ya se asemejaba al de 1966. El recetario neoliberal que se aplica estaba concebido para fomentar tanto la extracción como la concentración de la riqueza, perjudicando en gran medida a los asalariados. De representar el salario mínimo 51 pesos diarios en 1981, bajó a solo 35 pesos en 1985, pesos de 1970, medrando la relación salario-cobertura de la canasta básica de la siguiente manera. Si en 1979 un kilo de huevo costaba 1 peso con 35 centavos, el salario mínimo era de 138 pesos por día. A diferencia de 1987, el salario mínimo íntegro solo alcanzaba para 4 kilos de huevo. Y con la carne el deterioro resultaba similar. Si en 1976 el salario diario alcanzaba para 2.1 kilos de carne de res, en el 87 ya solo daba para 1.5 kilos. Con mercados desplegados y la inflación incontinente, de manera súbita el nivel de vida del trabajador decrece y peor le va a los sub y desempleados en aumento. Para cuando el Estado abandona el mercado a libre juego, desregulado, lo que es igual a entregarlo al gran capital, se expresa sin ambajes en beneficio de la clase propietaria. Precios altos e indexados, no compensados por subsidios, con un peso subvaluado, provocando el encarecimiento de las importaciones. Importaciones que de manera paulatina irán incrementando la dependencia para con el exterior, incluyéndose desde granos del sector primario a insumos, maquinaria y repuestos en el industrial. A su vez, el empleo dejó desde aquel sexenio perdido el empleo dejó desde aquel sexenio perdido de crecer, para cuando la población activa se incrementa en gran medida, pasando a ser el subempleo, la llamada economía subterránea, una válvula de escape que elimina un tanto la presión. Lo demás es la inmigración al norte.